9:25, doctora Isabelita Mercado, buenos días. Buenos días. Doctora Mercado, ¿qué está pasando hoy con la atención a los indígenas y a los campesinos que están en Bogotá? Muy buenos días, Ricardo, y a todos los que nos oyen en este momento. Pues en Bogotá en este momento tenemos dos situaciones frente a la atención a la población en Vera que está en la ciudad. Tenemos, pese al retorno del Parque Nacional, todavía una cifra alrededor de los 1.600 personas pertenecientes a la comunidad en Vera que están en distintos lugares de la ciudad, están en la UPI La Rioja, están en la UPI La Florida, y tenemos 130 que estamos a la espera de que la unidad de víctimas pues cumpla su palabra y lo reubique como nos había establecido. Y adicionalmente tenemos un grupo cercano a los 2.000 que están frente a la Agencia Nacional de Tierras, también demandándole al gobierno el cumplimiento de acuerdos adquiridos previamente. Sí. ¿El gobierno ha cumplido los acuerdos, doctora Mercado? Pues depende, digamos que son como dos frentes los que tendríamos que analizar. Si revisamos lo que tiene que ver con el retorno de Parque Nacional, digamos que ahí ha habido cierto nivel de avances. El distrito por primera vez en la historia asumía, digamos, unos compromisos específicos con la comunidad en Vera, que era asumir unas transferencias monetarias casi por un año, 7 giros en total condicionados al retorno y a la permanencia en los territorios, que nos permitiera casi que apoyar o acompañar los esfuerzos del gobierno nacional. Hasta el momento el distrito ha cumplido a cabalidad. Los compromisos del gobierno nacional van un poco más lentos, pero esa población no es la que está hoy protestando en la ciudad. Sin embargo, frente a ese como englobado de compromisos hay un incumplimiento, ya que la unidad de víctimas se había comprometido en sacar de albergues a 130 personas que hoy está asumiendo el distrito desde el 8 de noviembre y desafortunadamente no cumplió esa fecha y no tenemos certeza de cuándo se hará ese traslado. Acá yo quisiera recordar que hasta hoy, solamente en el año 2024, el distrito ha invertido más de 17.000 millones en la atención a la población en Vera en la ciudad. Doctora Mercado, ¿y qué va a pasar con los indígenas que llegaron de Risaralda y Chocó y que están desde hace varios días al frente del CAN, en la Agencia Nacional de Tierras? Frente a esa comunidad que está frente al CAN, lo que está pasando es que al inicio del gobierno de la administración de Gustavo Petro, una delegación de ese mismo grupo vino un poco a hablar de las deudas históricas que habían frente a los resguardos en los territorios, en el territorio de Risaralda. Acá estamos hablando de unos temas de vías terciarias, de pavimentación de vías, de mejoramiento de caminos reales, de temas de acceso a salud, acceso a educación, presencia del ICBF y demás. El gobierno se ha comprometido en el primer año, digamos que avanzar sustancialmente en esos compromisos. Incluso hubo una asamblea de la Nación en Vera en el mes de junio, en la que yo estuve presente a las afueras de Pereira, donde fueron distintas entidades del gobierno nacional a presentar casi que un cronograma y un plan de choque para acelerar el cumplimiento de esos compromisos, pero desafortunadamente, siendo noviembre, pues las comunidades no ven realmente avances frente a esos temas y por eso deciden movilizarse a Bogotá. Claro, ¿y qué va a pasar si se prolonga esta protesta? El gobierno nacional dice que sería responsabilidad del distrito reubicarlos. No, realmente nosotros no sabemos de dónde salió eso. Vimos que la Unidad para las Víctimas estaba diciendo que trabajaría de la mano con el distrito, pero pues en primer lugar a nosotros no nos han hecho una sola solicitud formal de acompañar la reubicación de las 2.000 personas que hoy están en la ciudad. En segundo lugar, si usted revisa el pliego de peticiones, no hay una sola petición para el distrito. El distrito únicamente ha asumido compromisos frente al retorno de la población en Vera que estaba en el Parque Nacional. Hemos cumplido a cabalidad y hemos hecho 4 visitas a territorio para mantener un diálogo constante y permanente con esa comunidad que retornó para ver cómo podemos hacer de una mejor manera nuestro trabajo, adicional a la atención que ya brindamos a los más de 1.600 en Veras que están en instalaciones del distrito en este momento y que llevan 3 y 4 años esperando que la unidad de víctimas les cumpla. Así que frente a este pliego de peticiones nuevo y a esta cantidad de personas que hoy están en la ciudad, pues realmente nuestro llamado es a que el gobierno nacional asuma con seriedad esta movilización, se siente con ellos, escuche y si se va a comprometer a un plan de trabajo, una hoja de ruta frente al cumplimiento de esos compromisos, que efectivamente los cumpla. Sí, doctora Mercado, pero mientras se ponen de acuerdo el gobierno nacional y el distrital, ¿qué va a pasar con los niños? Ahí hay más de 200 niños que están en ese punto, que llegaron hace 4 o 5 días a Bogotá. ¿Quién responde por esos niños?
Hasta ahora lo que el distrito está haciendo es acompañando el espacio para asegurarnos, digamos, que el orden público se preserve. Nos pidieron agua potable y les estamos haciendo llegar agua potable. Tenemos gestores de distintas secretarías, de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Gobierno de Asuntos Étnicos y Diálogo Social, de la Consejería de Paz y de otras entidades. En la Secretaría de Integración Social estaba ayer justamente revisando cómo podía llevar la oferta que tiene para la atención de niños y niñas para justamente poder atenderlos, prevenir riesgos, y la Secretaría de Salud adicionalmente está ahí presente para la atención y valoración en caso de que sea necesario. Pero, insisto, ese no es un ambiente que está hecho para que haya una presencia de niños y niñas, y por eso necesitamos celeridad en la manera como el gobierno nacional atiende esta movilización y esta protesta. 9:31, doctora Mercado, una última pregunta. ¿Ustedes están atendiendo a los campesinos que están frente al edificio Torre Hilton en la 7ª con 32, que están protestando al frente de la Sociedad de Activos Especiales? La protesta que ayer tuvimos, que estaba bloqueando la 7ª al frente del edificio San Martín, ayer tuvimos un bloqueo que duró casi todo el día. Desde la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno se rechazó sobre todo que se utilizara a las camionetas de la UNP y a esquemas de protección en el marco de esa protesta, ya que esa no es la función de ese tipo de elementos de protección, por así decirlo. Pero después entendemos que el gobierno nacional logró avanzar en esa negociación y finalmente en la noche se retiraron las camionetas que estaban realizando el bloqueo. Es decir, ya hoy no hay bloqueo, pero la protesta sigue. Hoy no hay bloqueo, entiendo que ayer se llegó a un acuerdo con esos campesinos y hoy no hay manifestación que siga. Pues estamos pendientes de la atención a las víctimas, a los indígenas, a los campesinos. Doctora Isabelita Mercado, muchas gracias. A ustedes, mil gracias y feliz día. Estás escuchando Blue Radio.